La astrología, como todas las herramientas que existen, requieren responsabilidad y conciencia en su uso. Y yo, como les he comentado en otros episodios de este podcast y también en los talleres, inclusive en las sesiones, tuve en una época una fascinación por la astrología, pero sobre todo por su parte predictiva. Y luego me di cuenta de que muchas veces estaba influenciando la manera en la que actuaba porque ya tenía como esta expectativa de que algo podía pasar. Entonces tuve este pedazo del tiempo, este momento en donde me despegué un poco de la astrología hasta que regresé a ella desde otro lugar completamente distinto, en donde empecé a apreciar la información que nos presenta para conocernos a nosotros mismos y cómo la energía que queda impresa de alguna manera o que influencia nuestro ser al momento de nacer, qué era lo que estaba pasando en el cielo, qué estaba en el cielo, los posicionamientos de las estrellas, los planetas, cómo eso influye en todas las áreas de nuestra vida. Eso me pareció increíble. A partir de allí empecé a profundizar mucho más en mi carta astral, qué significaban las casas, y utilizarla de esa manera muy consciente, muy para mí, para conocerme, para entender esa energía. Todo me hacía como mucho clic, me resonaba mucho la información y cuando a uno le resuena naturalmente la información, yo siento que es verdadera, que uno puede irse por lo que tu corazón diga, sí, esto me suena, esto me parece, me hace clic. Entonces, en mi camino, pues me he quedado con ese valor dentro de la astrología. Y hoy tengo una invitada que amo con locura, que me fascina, una astróloga evolutiva que admiro muchísimo, con quien he recibido información. Ella me hizo la lectura de mi carta, enfocándose, por supuesto, en esta astrología evolutiva, en esa rama. Y me expande el corazón tenerla aquí. Bienvenida, Mar, a Seres Magnéticos Podcast. Hola Val, gracias por invitarme. Me siento súper honrada de estar aquí con todos ustedes compartiendo. ¡Ay, qué placer! Y me encanta que hoy conversemos desde ese punto de vista de cómo la astrología puede apoyarnos en ciertas áreas de nuestra vida, pero específicamente en el área profesional, en nuestras metas y objetivos profesionales, en la manera en la que creamos, producimos dinero, conectamos con el dinero, con la abundancia, en el éxito, que puede ser éxito para cada uno de nosotros a partir de esa energía con la que nacemos. Y me encantaría comenzar preguntándote cómo puede ser útil, cuál es la importancia, la utilidad de ir a nuestra carta y estudiar estas casas, estos aspectos que hablan en esas áreas de nosotros. A ver, la astrología desde tiempos ancestrales ha sido esta gran herramienta que nos ha ayudado primero a entender los ciclos de la naturaleza cuando estábamos todavía en esta parte pues muy ancestral de ir viendo cómo sembrábamos y entonces el ciclo de la luna influía de una manera y de otra, pero conforme la evolución de la humanidad se fue presentando, empezamos a usar la astrología para otro tipo de temas que tienen que ver mucho más con el desarrollo de la conciencia. Y entonces llegamos a una parte en donde, como bien dijiste al inicio, y me encanta que lo hayas mencionado, de pronto se empezó a volver como mucho el tema del horóscopo, ¿no? Esta parte predictiva y de te voy a dar una guía, se empezó a volver un cliché, ¿no? En esta parte muy comercial. Pero conforme se fueron integrando otras herramientas, sobre todo la parte de la psicología junguiana, empezamos a entender la astrología como una herramienta de autoconocimiento completísima. Yo me atrevo a decir que es una de las más completas, porque no solamente nos sirve para entender los ciclos cósmicos, sino que también nos sirve para comprender nuestra configuración interna. Y parte de esa configuración interna tiene que ver con nuestro propósito de vida. Y el propósito de vida, cuando nosotros estamos conectados a él, cuando nosotros lo descubrimos y lo empezamos a vivir y a compartir y a desarrollar, entonces eso
se vuelve el camino mucho más directo y fluido hacia la abundancia, ¿no? Hacia la parte de poder generar dinero. Porque el propósito de vida es justamente esa misión que está trazada en nuestro plan álmico, que tiene que ver con los dones que nos fueron otorgados, con esas cualidades, esas características, esas habilidades, para entonces poder contribuir a la humanidad. Y por qué no, si vivimos en un mundo terrenal, claro que esas cualidades también generan algo de regreso. Y en esta realidad 3D, en donde muchas de las transacciones se dan desde esta energía de dinero, evidentemente cuando nosotros vivimos el propósito de vida, hay un intercambio energético, obviamente de buen karma, pero también de temas económicos. Entonces, conocer nuestra configuración cósmica y darle este enfoque también distinto o muy específico y orientado al tema de los negocios, al tema de cómo generar dinero, tiene que ver mucho con el propósito de vida, tiene que ver mucho con reconocer tus dones, tus talentos y también entender ciertas partes de la configuración. No me quiero adelantar, ¿no? Quiero como un poquito dar por ahí esa pista. Me encanta, Mar, me parece de verdad fascinante y lo que dices es algo que hablamos mucho aquí en Seres Magnéticos y es justamente cómo cuando nos alineamos con nuestro propósito o nuestros propósitos, todo lo demás fluye, ¿no? Esa abundancia llega, las cosas parecieran que se dan como por arte de magia, de alguna forma, ¿no? Conocemos a las personas adecuadas, nos llaman de los lugares en donde podemos dar, ¿no? Como compartir nuestros talentos, dar lo mejor de nosotros. Pero, y ahí viene el punto en donde yo siento que muchas personas justo van a la astrología o a herramientas para tener información, ¿no? Llegar a ese punto de tener la claridad sobre tu propósito o propósitos en una sociedad en la que nos programamos de manera estandarizada, ¿no? En donde hay ciertas carreras que son carreras que la mayoría considera como importantes o que te van a llevar al éxito, ¿no? Las clásicas carreras que sí, derecho, medicina, ingeniería, administración, las carreras serias, ¿no? Serias entre comillas. Cuando en el colegio, en la escuela, nos enseñan las mismas cosas y nos miden de la misma forma, nos hacen los mismos exámenes, todo, vamos como saliendo, alejándonos de esa alineación, de ese reconocimiento de la esencia del ser interior, ¿no? Por eso los niños y las niñas son súper únicos y tienen características que dices, wow, o sea, este niño y esta niña vino con esta información, esto es imposible que haya aprendido esto tan rápido, ¿no? Con ciertas como características, pero van creciendo esos niños y se van como mezclando y uniformando en el pensamiento de la sociedad, ¿no? Por eso ya a los 20, a los 30, inclusive a los 40, algunas personas empiezan como a tener este despertar de conciencia de buscar y decir, bueno, esto no puede ser todo, ¿quién soy yo? Para ti, cuando una persona está en ese punto de que no sabe mucho quién es, cuál es su versión más auténtica, mucho menos sabe cuál es su propósito, específicamente propósito de vida, de carrera, de servicio al mundo, ¿cómo ayudas a esas personas a través de tu trabajo y de la carta astral? Existen varios elementos importantes, pero vamos a hablar de los principales o de los protagonistas, que tiene que ver con el signo solar, el signo en donde está tu sol en la carta astral, tu signo lunar, que es el tema que tiene que ver con las emociones, y ahorita platicamos un poquito de esto, y el signo ascendente de forma principal, pero también habrá que ver cuál es el planeta dominante de la carta astral de una persona. Porque una cosa son esos 3 signos, pero puede ser que tenga, por ejemplo, la energía del planeta Mercurio súper fuerte. Entonces,
mucho de su energía va a tender a comunicar, porque Mercurio es el planeta de la comunicación. Entonces ahí se hace un cruce entre esos signos y entre el planeta dominante principalmente. Ahora, en cuestión de la configuración de la carta, existen además de los planetas y los signos, unos segmentos que se llaman casas astrológicas. Y estas casas astrológicas son justamente la división del círculo de la carta astral en 12 espacios o en 12 cachitos, por así decirlo. Y hay 3 casas principales que nos hablan de esta energía, ¿no? Uno es la casa número 10 y más precisamente el medio cielo, que es el inicio de la casa número 10, que tiene que ver con nuestra vocación. Y también tiene que ver con cómo yo alcanzo ese reconocimiento social por algo de lo que la gente se siente orgullosa y me agradece. Luego hay otra casa, que es la casa número 6, que tiene que ver con temas que mucho más relacionados a la parte de qué habilidades son aquellas que yo vengo a pulir para poder desarrollar un trabajo que me genere dinero en el día a día, o sea, qué me voy a dedicar, qué servicio voy a prestar o qué producto voy a hacer. Y la casa 2 tiene que ver con el tema económico, con dónde están mi fuente de abundancia, qué energía hay ahí. Entonces, haciendo ese cruce de esas 3 casas que forman un gran triángulo, que en astrología se conoce como el gran trígono, podemos entender cómo es que la persona genera dinero de forma sencilla, que ojo, está súper conectado con el tema también de gozo y de merecimiento, porque la casa 2 sí es dinero, pero también la casa 2 es aquello a lo que yo le doy valor en la vida, aquello que me gusta, eso que gozo. Entonces, por supuesto que el dinero vibra en la frecuencia del gozo y del merecimiento, pero de tu propio gozo, de lo que a ti te genera, que va a ser muy distinto de lo que a mí y de lo que a cada una de las personas que nos están escuchando. Entonces, poder entender eso y alinearnos a ese tipo de actividades que nos generan gozo, merecimiento, placer, que todo eso también es casa 2. Y a la vez poder reconocer esos atributos, esas características que tenemos como joyas en nosotros mismos, porque también la casa 2 es eso, saber la joya de habilidades que tienes. Y entonces, después de que notas todo eso, te vas a la casa 6 y la casa 6 es, ok, ya te diste cuenta que te gusta esto, que esto se siente gozoso, que tienes habilidades, que tienes esos tesoros, ok, vamos a la casa 6 a pulirlos, porque no es suficiente con que te guste algo. Para un tema de abundancia y de estar conectados con esta parte de propósito de vida, necesitamos también pasar por un filtro que es la casa 6. Y la casa 6 es cómo pulo, cómo mejoro, cómo me especializo en esas cualidades, en esas habilidades, para entonces compartirlas con el mundo de una manera muy generosa, pero a la vez muy enfocada a que genere una contribución al mundo. Porque la casa 6 es cómo quiero contribuirle a alguien, cómo puedo servirle, esa es la palabra. Y luego, de ahí subimos a la casa 10, que es la parte más alta de la carta astral, en donde está el medio cielo al inicio. Y entonces sí, ya una vez que descubrimos lo que gozamos, de que conectamos con esta parte del merecimiento, el que estamos puliendo nuestras habilidades, poniéndonos al servicio, volviéndonos mejores con la técnica, nos vamos a la parte de volvernos o de irnos transformando en el proceso en una figura que inspire a los demás, que pueda hablar de una congruencia, que pueda ser un líder, que pueda ser también alguien que planea, que estructura, que puede ver las cosas desde una perspectiva muy amplia y entonces sí, compartir ya no solo por el hecho de generar dinero que estaba en la casa 2, ni desde esta energía perfeccionista que estaba en la casa 6, sino ir a esa casa 10 en donde comparto porque incluso sin que me pagaran, me encantaría hacer esto. La casa 10 es, esto amo hacer, esto me tiene elevada, esto
está generando que yo brille, que a nivel personal yo me sienta en esa frecuencia de logro. Porque cuando comparto lo que soy, ¿no? Y también conecto eso que amo hacer con sentirme merecedora, abundante, pero a la vez responsable, congruente. Literalmente ese gran trígono de las casas 2, 6 y 10 está completamente activado. Y cuando en nuestra carta se activan esas tres zonas, hacemos como que dibujamos ese gran trígono uniendo esos puntos, literalmente la vida nos cambia. Uf, Ahorita te cuento un poquito del sol y de la luna en el ascendente, pero creo que esto es como súper importante. amo, me encanta. Y creo que algo bonito de reconocer esta información es poder también cuestionarnos a nosotros mismos, ¿sabes? Como, por ejemplo, te cuento mi caso y lo sabes porque nos vimos. Yo tengo Leo en la casa 6, o sea, sería como que lo que estaría allí. Pero yo normalmente en mi vida profesional siempre intentaba estar detrás, ¿no? Como que con un equipo adelante. El equipo está haciendo las cosas y yo me encargo de cerrar los proyectos y de llevar el orden, exacto. Pero yo no quería estar adelante, creo que por mucho condicionamiento de, ¿sabes? De cómo me va a percibir la gente, de no cometer errores así como en público, de cuidarme mucho, protegerme. Y por eso siempre procuraba todo con un equipo. O sea, si voy a hacer algo, entonces lo voy a buscar a 2 personas más, siempre con alguien, ¿no? Empecé a notar, por ejemplo, cuando yo abrí mi agencia, yo tengo una agencia creativa que se llama Verona Office. Al principio yo, o sea, pasé los primeros años buscando una persona para estar, un socio, una socia, ¿no? Y nunca llegó y me tuve que quedar sola y después dije, o sea, yo solamente como líder de la agencia, fue lo mejor, para mí fue lo mejor. Y luego con seres magnéticos, o sea, ya para mí no quedó duda, por primera vez de verdad digo, bueno, ahora yo soy la cara de este proyecto porque yo soy la persona que tiene el conocimiento, yo doy las sesiones, yo doy las charlas, me contratan para dar charlas, voy a comunidades a dar charlas, o sea, soy yo. Y ya, o sea, tengo un equipo que me acompaña y me complementa, pero en tareas específicas y de resto, si alguien le dice seres magnéticos, que es este proyecto, me va a ver a mí, ¿no? O sea, me va a ubicar a mí. Es una marca personal, eres tú saliendo al escenario, como esa energía leonina, porque para quien todavía esté un poco explorando la astrología, la energía de Leo en una casa 6 en el tema laboral, porque la casa 6 es cómo me puedo vincular mejor con mi trabajo, y la energía de Leo es soy yo la protagonista de la historia, me atrevo a ponerme en el escenario, a que me dé el reflector, justo así como está ahorita. Y también cómo yo acepto con ese liderazgo que de mí depende, que yo le pongo esa chispa creativa, porque Leo también es la creatividad y es ser alguien único y especial. Entonces también hay una parte de ti que en tu vida, en tu configuración, te estaba pidiendo, crea tú. No le copies a nadie, hazlo tú, párate tú, sé la protagonista. Que la gente cuando escuche seres magnéticos vea la cara literalmente de Val. Uh-huh. Y eso fue un trabajo, ¿sabes? Y fue en el momento en el que yo como descubrí que tenía esa información allí, que me di cuenta que había estado experimentando una resistencia a eso. A mí me daba pánico hablar en público, o sea, me podía vomitar. Siempre digo lo mismo, yo me podía vomitar encima y hace literal unos meses estaba dando una charla en Nueva York de trabajo de sombra que era delante de 160 personas y lo estaba disfrutando, o sea, divino. Yo decía, o sea, yo estaba ahí y yo decía, esto es algo que disfruto demasiado, que increíble el efecto de haber como trabajado esa programación, ¿no? A través de primero shadow work, trabajo de sombra, y luego reprogramación con los audios en la noche. Yo hablo muchísimo de esto. Pero también reconocer que esa información estaba allí en mi carta. O sea, es como me permitió explorarla, como, ok, esto no soy yo ahorita,
pero sí sentía que era una energía que estaba dentro de mi ser y que yo estaba como oprimiendo de alguna manera. Y ahora que la vivo y la experimento, Seres Magnéticos es uno de los proyectos más exitosos que tengo en mi vida, que más me llena, que me expande y que me permite conectar con gente maravillosa como tú, servir a mi comunidad que sigue creciendo, y todo pasa con un nivel de fluidez que yo no había experimentado antes. Entonces, cómo alinearnos con esas energías que ya están ahí para nosotros puede representar en nuestra vida un ascenso de todo tipo, ¿no? Como de todo, abundancia económica, satisfacción personal, profesional, conectar con personas, llegar a tu tribu, gente que resuena con lo que tú resuenas. Qué mágico hacer ese trabajo de reconocer primero esa información y luego empezar a alinearnos un poco más con ella. Y otra cosa que me di cuenta, y justo te quiero preguntar de eso, es que estas 3 casas, no solo en mi caso, sino en el caso de todas las personas, comparten un elemento. En mi caso, la casa 2 tiene a Aries, la casa 6 tiene a Leo y la casa 10 tiene a Sagitario. Es decir, todos son fuego, y eso pasa para todo el mundo, ¿no? O sea, es como tienen agua, tienen tierra. Cuéntame un poquito de eso para las personas que de repente están viendo o escuchando y dicen, ya va, déjame darle pausa y meter mi hora de nacimiento en cualquier aplicación para ver qué tengo yo en la casa 2, en la 6 y la 10. Cuéntame la influencia de ese elemento común de cara a nosotros poder expandirnos profesionalmente. Totalmente. Quiero antes nada más decirte que me encanta y que de verdad honro muchísimo el trabajo que has hecho. Ir primero adentro, ir primero a poder darme cuenta qué es lo que me está limitando, ir a la búsqueda de estas herramientas que, como bien dices, el shadow work, la astrología, toda esta parte de reprogramación y seguro las innumerables cantidad de sesiones técnicas y herramientas a las que has ido, porque sí creo que una cosa es que tengamos esta configuración cósmica y que tarde o temprano la vida nos va a ayudar y a veces hasta un poco como a empujar 100%. a desplegarla. Sí. Pero sí creo que entre más rápido le entramos a este trabajo de conciencia, de descubrir, ok, ¿cómo estoy configurado cósmicamente? ¿Cuáles son mis sombras? Bla, 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 bla. Es mucho más rápido poder conectar con ese trabajo, con esa, ni siquiera es un trabajo, con esa actividad, con esa fuente de contribución y de abundancia infinita que venga a iluminar al mundo. Porque justo lo que tú dijiste, tienes energía en tu configuración particular, es muy diferente a la mía y a la de otras personas, en donde esas 3 casas que hemos hablado que son como las claves para poder entender este tema, en tu caso están en fuego, ¿no? Bien dices, ok, la casa 2 está con la energía de Aries, la casa número 6 está con Leo y la casa número 10 la tienes con Sagitario. ¿Qué comparten en común? Justamente que estos 3 signos pertenecen al elemento del fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego en astrología nos habla de valentía, autenticidad, no pedirle permiso a nadie, hacer, pero mucho desde la intuición, no tanto desde una planeación exagerada y una locura y entonces punto y coma y no le tengo que bajar, subir. No, el fuego es vamos a hacer y mientras vamos haciendo vamos aprendiendo, vamos mejorando. La energía del fuego es cuando sientes la chispita que te encendió, es aprovéchales en ese momento, no digas mañana, pasado. Y mucho la energía de fuego viene a ser pionera. Entonces, esto traducido a estas configuración en el tema de negocios y de abundancia que tienes tú, es tú vienes a ser una persona que la energía que te pide mover estas áreas de tu vida es la de liderazgo, valentía, espontaneidad, hacer e ir corrigiendo o perfeccionando en el camino, ser una pionera, empezar proyectos tal vez al inicio otras personas se sacan un poco de onda, lo sienten un poco impulsivos o tal vez como muy nuevos, ¿no? Y entonces eres una persona que tú dices, no, a ver, vamos a abrir la puerta. Y entonces, ¿qué va pasando con la energía del fuego?
evidentemente, como son los primeros, el primero que pega es el primero que se expande, como lo podemos ver con las marcas más famosas en el mercado. Ujú. Las marcas más famosas, la gran mayoría, las que están mejor posicionadas, fueron las primeras. Entonces eso pasa contigo. O sea, la gente te ubica porque fuiste de las pioneras. ¿Y por qué también? Porque la energía de fuego es muy auténtica. O sea, puede hablar de muchas cosas, puede entrarle a muchos temas sin este miedo. Y es una energía sumamente creativa y que todo el tiempo está diciendo, bueno, yo comienzo, yo prendo la llama y después me voy. El fuego no es un elemento Uf, de tanta constancia. El fuego es... demasiado. No, 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 es que me lo dices y digo, wow, justo por tener este conocimiento y yo siento que ahí está el valor, yo me acepté mucho más como soy, en el sentido de que dije, ok, a mí me fascina, o sea, me mata, me expande iniciar proyectos innovadores, o sea, obviamente cualquier cosa que tenga que ver con innovación y la estudié, un programa de Stanford de innovación, o sea, para mí era como que todo lo nuevo, lo que te mueva y como que hacer los cimientos de ese proyecto, ¿sabes? Como que para mí eso es lo más delicioso del mundo. O sea, esa, como decías, esa llama inicial, ¿no? Y en el momento en el que abracé eso, dije, lo voy a convertir en uno de los servicios de mi compañía. Trabajar con las personas, extraer cuáles son sus talentos, el estilo de vida que quieren tener y aterrizarlo en un proyecto que sea escalable, que sea rentable y escalable para la persona, hacerle todo el setup, ¿no? Todo el branding, el website, toda la comunicación, toda su estrategia y entregárselo y es como, ahora tú, vuela, ¿sabes? No, Y eso, acabas de decir algo oh, importantísimo. sí, dime. Esta parte de decir vuela, eso es mucho del fuego. El fuego también es muy motivador. Entonces, con tus programas y tus proyectos, lo que tú quieres no es que la gente se quede dependiente de ti o que tú tengas que hacerle el trabajo a las personas. No, es, a ver, te voy a ayudar a iniciar, te voy a dar como los primeros pasos y de ahí en adelante tú dale. O sea, es vuela, vuela con tus propias alas. Total, total. E igualmente me pasa cuando diseñé mi metodología de trabajo de sombra. A mí no me gusta que las personas se hagan dependientes de mí para realizar el trabajo. ¿Sabes? Me gusta que tengan entre 1 y 3 citas y si queremos trabajar un poquito más, una más. Pero no es como la terapia. O sea, es yo te muestro la información que estás sosteniendo y te enseño a utilizar la herramienta para que de ahí en adelante tú la sigas utilizando porque justo esa dependencia o ese quedarte a largo plazo con la necesidad de seguir trabajando conmigo no se siente natural. Entonces, en todo lo que yo voy haciendo, tanto con seres magnéticos, con las sesiones, con los talleres, con mi agencia Verona Office y la aterrizada de nuevos proyectos y emprendimientos, especialmente para mujeres en nuestras áreas que me fascinan. O sea, en los últimos meses he hecho más de 16. Es una cosa, me expande demasiado ese hacer y ese crear y ese entregar, ¿no? Y que la persona como que siga con ese impulso. Todo viene de conocer esa información y aceptarla, porque si uno no la integra, no la reconoce, no la acepta, uno sigue operando con el automático, ¿no? ¿Cuál sería el automático en esta sociedad? Bueno, por ejemplo, en la exploración de carreras y de proyectos. Si tú estudiaste administración, y eso lo digo mucho, y a los 5 años dices, no, pero sabes que hay algo de la psicología que me encanta y yo quiero estudiar psicología, las personas a tu alrededor van a decir, bueno, pero no he estudiado administración, qué inconstante, porque, o sea, está mal visto. El cambio, la exploración, la experimentación tiene como un estigma, ¿no? Y cuando simplemente ves que para ti eso sí es así, en mi caso es así, yo tengo mucho fuego en mi carta, me gusta mucho crear, me gusta mucho moverme, lo aceptas y lo abrazas y más bien te apalancas en eso, la vida se transforma. O sea, de verdad es impresionante lo que sucede,
para una persona que tiene sus 3 casas, la casa 2 del dinero, la 6 que es como opera, la 10 que es la de la misión, el propósito, el éxito, ¿no? Como su vocación, exacto. En agua, que es un poco más emocional, ¿qué sucede? Sí. Cuando ese gran trígono de las casas 2, 6, 10 está en agua, quiere decir que la persona viene a experimentar esta forma de abundancia y de conectarse con esta contribución para el mundo desde una energía, primero, conocer sus emociones. La persona va a necesitar sí o sí entender cómo funciona emocionalmente, porque hay personas que emocionalmente funcionan mucho desde el voy a analizar mucho mi emoción, hay otras personas que funcionan mucho de el necesito procesar mi emoción con alguien más, hay otras más que como que van guardando y poco a poco van trabajándola, entonces entender cómo funciona, si eso lo vas a entender comprendiendo tu luna. Entonces, a las personas, por ejemplo, que tengan este gran trígono en agua, hay que ver dónde está la luna, en qué signo, porque eso nos va a dar más información. Pero también tiene que ver mucho con poder conectar empáticamente con las personas. O sea, el tema de la empatía, el tema de poder ser cálido, de ser alguien que tenga un trato incluso muy cercano en sus interacciones profesionales, laborales, para generar dinero, sería el punto importantísimo. Aparte de decir, voy a trabajar en algo de emociones o en algo de sanación, que eso también es el agua, o en algo psíquico, Sí. en cosas que tengan que ver con una parte más intuitiva, más de energía femenina, incluso podría ser como algo artístico, terapéutico. Uf, total. Aquí voy a hacer un inciso que me parece súper interesante. Hay un hombre que yo digo, o sea, lo amo demasiado, lo admiro muchísimo desde que lo conocí hace años, no en persona, sino de su existencia y de su trabajo hace muchos, muchos años. Me encanta y es un productor musical que se llama Rick Rubin. Y él, como que su talento, él ni siquiera realmente toca bien un instrumento. De hecho, ni siquiera, o sea, es productor musical más por la labor que hace con el artista, de cómo va extrayendo en él cosas y él es The feeling. el feeling y él es muy de agua. Él es una persona, o sea, él es Piscis, tiene estas 3 casas en agua y lo ves y es como, no sé, yo siento que es como una especie de sabio con un aura súper magnética, como muy centrado, cariñoso, pero al mismo tiempo desapegado. Él tiene un libro maravilloso que recomiendo, he recomendado en el Instagram que se llama The Creative Act. Si lo quieren buscar, se los recomiendo, es lo máximo. Y Wow, cómo sí. ha hecho espectacular, cómo ha hecho una carrera de él, de él ser esta persona que simplemente escucha a otros y les da como solo guías, como por qué no pruebas este sonido, por qué aquí no cambias esta línea por esta. ¿Qué sientes respecto a esto? O sea, es muy, muy emocional y es muy agua, ¿sabes? Entonces, wow, me impacta y me expande como una persona que está alineada con esas energías que ya tiene naturalmente puede crecer tanto profesionalmente. Totalmente. Y fíjate que aquí podríamos hacer justo esta comparativa cuando nos dicen, no, si te dedicas a la música no te va a ir bien, o a la poesía, quieres ser psicólogo, no, para nada. Por supuesto que te puede ir de una manera majestuosa si tú tienes en esta configuración de tus 3 casas vinculadas al tema de abundancia, de propósito, de vocación y mucho del trabajo en agua. Claro que puede ser un artista súper bien pagado. Claro que puede ser ese artista que llegue a Hollywood, ese productor exitoso. Pero es justo aprender a escuchar y aprender a descubrir cómo fluye la energía en ti, cómo estás conectado con el universo, con el cosmos. Porque algo muy interesante es que la astrología nos da esas estrategias, esos caminos que son específicamente para cada uno de nosotros, en donde yo les digo, es como o tomar la carretera que vas justamente en esta tierra con rocas, súper complejo, que te vas moviendo y que en unos momentos los caminos parecen cerrarse cuando no te conoces. Y cuando te conoces a través de la astrología es poder decidir si te quieres ir en bus, en avión,
en barco. Y entonces justo la energía de este gran trígono en agua va a tener que ver mucho con que la persona pueda ser una guía amorosa dentro del proceso emocional de otros. Y ser una guía emocional de otros implica validar los sentimientos del otro. No te voy a juzgar, porque crees que un buen terapeuta no te juzga. No te dice, tienes que hacerle así, así. No, es cómo te sientes con esto. Y si te das el chance de experimentar esto, pruébalo mucho desde este espacio amoroso, respetuoso, que valide, cálido, pero también muy intuitivo. Porque estas carreras vinculadas con el agua no son carreras que sigan fórmulas. Sí, te van a enseñar la teoría de Jung, de Freud, de quien quieras. De música, te van a enseñar los acordes, que sea. Pero al final, el agua necesita conectar con lo que vas sintiendo, con un lenguaje simbólico, con el lenguaje de la energía, de lo que incluso es intangible. El agua es así. Uf. Por eso podemos ver que las personas que tienen justo sus casas, este gran trígono, en el elemento agua, necesitan aprender a conectar con eso. Y como bien decías, si nosotros no entendemos esto, lo que va a suceder es que vamos a estar viendo las fórmulas de otras personas, que eso es lo más peligroso. Y entonces, querer decir es que si ella lo logró así, si ella lo logró teniendo un podcast, si ella lo logró haciendo tales tipos de consultas, yo tengo que hacer lo mismo. Y entonces entra esta ansiedad de me voy a meter a este curso y voy a tomar esta herramienta porque fue la que le funcionó y voy a monetizar y voy a... Cuando es la fórmula, por más buena que haya sido de esa otra persona, no te va a funcionar a ti porque no tienes la misma carta astral, porque no tienes la misma configuración, porque no tienes la misma sensibilidad para ciertos temas, porque tus dones son otros y son maravillosos. Y los mismos condicionamientos y la misma programación. O sea, por eso yo digo mucho que el camino es hacia adentro siempre. O sea, mirar hacia afuera es que te gane el ruido, la comparación, egos, proyecciones. O sea, ni siquiera, inclusive mirando afuera, estás viendo el resultado de algo que también está adentro. Entonces vete adentro de una vez para poder tener esa claridad con herramientas como esta. Y antes de hacerte la siguiente pregunta, para que las personas que están escuchando no se queden cortas, me encantaría que me contaras de tierra. De tierra y de aire, para que tengan una idea si lo tienen en su carta así. Sí, cuando ese gran trígono está en tierra, las personas vienen a ser ahí sí, muy concretas, muy de incluso construir cosas, ¿no? O vender productos, o sea, cosas más tangibles, ¿no? Puede haber, por ejemplo, un gran arquitecto ahí, por ejemplo, un gran contador, porque aunque no es algo que venda, está hablando de números, de cosas concretas, de cosas que puede corroborar. Mucho lo que puedo sumar, lo que puedo analizar, lo que puedo mover, lo que puedo tocar. Y habla de una energía que está vinculada a este tema profesional, pues mucho más rutinaria, ¿no? Mucho más como, sí, de rutinas, de orden, de concretar cosas, de mayor planeación, de estructura. Entonces, eso es mucho ese gran trígono de tierra. Y personas también que son muy responsables y que no se aburren. Fíjate qué importante es que existan estas diferencias, porque si todos fueran fuego, habría muchísimas personas empezando cosas, pero probablemente muchas no terminarían. Claro. A ti te ayuda mucho que tienes como dominante a Saturno. Ahorita hablamos tantito de ese punto, pero imagínate ahora las personas de agua, entonces estaríamos en esta parte sensible y sí lo que siento, pero de pronto la parte monetaria a los de agua les puede costar más trabajo. Claro. Es cómo le voy a cobrar si lo estoy sintiendo y si lo estoy viendo que está atravesando por... Y tener esta combinación de personas, por eso ninguna es mejor ni ninguna es peor, todos somos valiosos, todos somos una joya y una semilla importante en este mundo. Es importante que ahorita como que lo resaltemos. Y las personas que tienen ese trígono en aire son personas que van a generar estas riquezas y se van a sentir exitosos y van a abrir muchísimas oportunidades en su vida profesional con temas relacionados a la comunicación, porque el aire es comunicación
el aire es la flexibilidad de pensamiento que tengo, el cómo genero contacto con otras personas, las relaciones. Entonces podemos ver, por ejemplo, PRs muy buenos. Podemos ver gente que se dedica a los podcasts. Podemos ver personas que les encanta la parte de investigación. Todo esto que sea como entender cómo funciona algo, enseñar. Muy buenos maestros, muy buenos coach. Ahí el coach tiene mucha energía de fuego con aire, porque sabe, es un gran comunicador, es un gran storyteller, pero además tiene la energía del fuego que te motivo. Entonces, soy una estrella hablando y además tengo este fuego de motivarte y de llevarte. Entonces, podemos ver combinaciones bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, un acupunturista, mucho de esta energía de agua, pero también una energía de tierra, porque ¿qué requiere la tierra? Precisión, conocer la anatomía. No te voy a poner una aguja en donde nada más sentí, no. Estudio las partes de tu cuerpo. Entonces, el aire, ese gran trígono es una mente muy flexible, alguien que conoce a todo el mundo, que conecta personas con oportunidades o personas entre personas, gente que sabe entender algo para después explicarlo. Y es una magia. Cuando tú funcionas con esas tres casas, de verdad que la vida se te facilita, como decías, se te abren las puertas, empiezan a invitarte a un chorro de cosas, se te hace muy gozoso dar un producto, un servicio y dejas de ver el trabajo como un trabajo. Lo empiezas a ver como un placer y como una bendición en tu vida. Y además eso se traduce en mucho más dinero. Total. Me encanta, Mar. Sabes que yo, y esto lo comentabas al inicio, yo siento que mucho del éxito profesional depende de nuestra inteligencia emocional. Por un lado, sabemos que lo que magnetiza son nuestras emociones, que podamos sentir y experimentar desde el corazón cosas, eso atrae muchísimo, ¿no? Y por el otro lado, en términos de relaciones personales, cualquier profesión, cualquier proyecto, cualquier trabajo requiere una maestría de esas relaciones interpersonales. Y ahí esa inteligencia emocional, cómo experimentamos nuestras emociones, cómo las gestionamos, lo que exteriorizamos, lo que se nos ve, todo creo que influye muchísimo. O sea, el tema emocional impacta directamente el tema de relaciones, profesional, económico, financiero. Me decías hace minutos que allí, por supuesto que tiene que ver mucho la luna, ¿no? La luna determina mucho eso, cómo tenemos esta gestión de nuestras emociones. Háblame un poquito más de eso, por favor. Uh-huh. Igual, un poco para los que estén empezando a conocer el mundo de la astrología, además de el signo zodiacal que conocen, el por fecha de nacimiento, o sea, de que cumpliste de tal día eres tal, hay además otro signo que tienes que es un signo lunar y un signo mercurial y venusino y de muchísimas otras, de todos los planetas. Pero el lunar en particular nos habla de cómo siente la persona. ¿Qué es lo que hace que tú y que yo de forma diferente conectemos con el mundo? Por eso hay personas que de pronto, ya cuando se acercan, pueden ser personas muy directas. Hay otras personas que cuando se acercan emocionalmente contigo son muy suaves. Hay otras que emocionalmente se acercan a través como de las bromas, de la palabra, de las preguntas. Hay otras personas que se acercan no con tantas preguntas, no con tanto mimo, pero sí ayudándote y siendo útil con acciones prácticas, como esta demostración de ahí estoy, cuentas conmigo. Entonces, a nivel profesional, entender cómo es que yo conecto con el amor, cuál es mi concepto de amor, mi concepto de decirte te quiero, de me importa, siento un vínculo emocional contigo, y cuáles son también esos patrones que yo desarrollé en temas afectivos en mi infancia. Claro que van a tener una repercusión súper importante cuando se trata de un negocio, porque entonces puedo entender varias cosas. Puedo entender por qué tengo cierto tipo de detonantes con mis clientes o en mis proyectos, porque hay ciertas cosas que hacen que me sienta rebasada y otras que
me valen y se me resbalan como si estuviera, como si fuera un salmón. Ujú. Porque entonces entiendo, voy a poner un ejemplo, que para las personas que tienen una luna en Géminis, esas personas, su concepto de amor tiene que ver con sentirse inteligentes. El que otra persona le diga, oye, wow, qué información me diste, qué magistral explicas esto, te entendí todo, que te escuchen. Eso va a ser como la persona va a sentir muy rico en el corazón y entonces va a querer seguir creando y haciendo. Pero si esa misma persona con ese signo lunar en Géminis, en donde su concepto de amor tiene que ver con sentirse inteligente y ser un comunicador, le dicen, tú no sabes, acabas de decir una burrada, híjole, lo puedes detonar de una manera impresionante y hasta puede querer cerrar su proyecto. Puede decir, nunca más vuelvo a explicar nada. Y entonces ahí empieza ese juego, ese Ujú. trabajo interno, porque la luna es un elemento que se tiene, así como todos los demás, pero es en particular que se tiene que empezar a trabajar. Porque como está vinculado con la infancia, con el concepto de amor, con mi parte también más vulnerable, más sensible, la luna es la sensibilidad, ¿no? Este también como conexión, como decimos que tenemos, ya de forma más íntima. Entonces también puedo entender en dónde están esas heridas. Y si yo no trabajo en mis heridas, cualquier cosita de afuera me va a empezar a gatillar y Ujú. voy a estar sintiendo y tomándome las cosas muy personales. Entonces, por una parte eso, saber cómo necesitas que te nutra la vida y también ser súper em, consciente aquí. Porque en un trabajo, si bien obviamente se trata de recibir esa nutrición, no puedes depender de tu trabajo para que otros te hagan sentir, en este caso, inteligente. Tú tienes que creértela, tienes que trabajar en ti. Tienes que darte cuenta que siempre vas a poder aprender más, que habrá alguna cosa que no sepas o en algún momento que te equivoques. Y si tú vas trabajando eso, ya no vas a necesitar tanto ese aplauso y ese reconocimiento externo. Lo vas a necesitar o lo vas a ocupar en cierta medida, pero ya no va a ser como ese aire que si te falta, entonces no vas a respirar. El oxígeno tiene que ser tuyo. Y entonces podemos entender que con la luna puedo conectarme de ciertas maneras con mi proyecto. También puedo saber hacia dónde hay una necesidad de explorar las cosas, porque la luna es también lo que necesito para sentirme bien. Y también cómo yo conecto con el público. Porque si nosotros lo ponemos, incluso hay otro tipo de astrología que tiene que ver con astrología ya 100% como empresarial. La luna nos habla mucho de cómo es la gente o el público hacia el cual nos dirigimos. Qué Ejemplo, y no me voy a interesante. salir mucho del tema, no me voy a Amo. salir mucho, pero una pizquita. Sí, sí, sí. El día que tú fundaste Seres Magnéticos, el día que publicaste el primer episodio, ¿ok? Ese día, a esa hora, le tomamos una fotografía al cielo, vemos la carta astral de ese momento y vemos la luna que tiene el proyecto de Seres Magnéticos y entonces vemos cuál es el público que está conectado con tu negocio, cómo Wow, siente el público, cómo tú te acercas. me encanta. Voy a hacer eso. Voy a Sí, hacer sí, eso. vente a la sesión. Te Sí. voy a mandar esta información, nos vamos a ver. O sea, me parece alucinante y como, de nuevo, el manejar la información, el tener la información, cómo nos apoya, ¿no? Como abrirse simplemente. Si de repente quien está viendo o escuchando no es una persona de astrología, justo por lo que decía al inicio del tema predictivo, de generalizar, como que todos los Sagitarios van a pasar por esto, todos los, ¿no? Como que de repente no. O sea, si eres una persona muy mental, muy lógica, racional, se te va a hacer raro que se generalice así, No, pero te invito a que explores tu propia carta con tus posicionamientos, tus cartas y veas cómo te sientes con esa información que recibes de estas casas que hemos hablado de la 2, la 6, la 10 y también de tu luna. Mi luna, por ejemplo, está en Piscis y siento que complementa mucho como que ese fuego, le meto ahí como su toque de agua y mi ascendente también es Piscis. sí. Entonces es como, bueno, somos combinaciones muy únicas, ¿verdad? De casas, planetas, energía, todo.
Y si toda esa información la podemos estudiar de alguna forma para el beneficio de nuestros proyectos, de nuestros propósitos, de nuestra vocación, misión de vida, qué maravilloso. Me encanta. Total, total. O sea, es dejar de ver a la astrología desde este enfoque simplista por marketing, ¿no? Porque por temas de mercadotecnia es cómo le vendemos la astrología a todo el mundo, pues generalizando, poniendo grupos. Y también en una parte didáctica, también entiendo que hablar de todas las configuraciones es imposible. Para Claro. mí es justamente una de las cosas en donde más siempre estoy buscando cómo crear y cómo hacerlo más profundo, Uh-huh. sin que tampoco sea muy complejo. Pero sí, comprender ese gran trígono que tú tienes, esas casas para generar abundancia, para conectar con esta vocación y ser una persona que constantemente se está mejorando, que está especializándose, puliéndose, es súper importante. Y esa energía del ascendente también tiene mucho que ver, porque es cómo los demás te perciben de primer momento y entonces, si el ascendente es eso, es justamente la puerta, como el tipo de puerta que tú eres para el mundo. Entonces, imagínate que vas por una calle y de pronto ves puertas, uy, que de pronto dan un poco de miedo y dices, no, ahí yo no toco. Y otras que hay flores y entonces te acercas a la puerta y huele a comidita y, ojo, ninguna puerta es mala ni ninguna es buena, no hay ascendentes buenos ni malos, pero sí hay ascendentes que nos ayudan a entender por qué es más fácil o cómo es que es más fácil más bien que las personas entren en ese primer contacto conmigo, porque si queremos vender algo, si queremos ser buenos en algo, hasta si tienes literalmente, si tú trabajas para una empresa, no es solamente para los emprendedores, Uh-huh. puedes saber por qué a veces las personas se tardan más en acercarse a ti. Entonces, ¿qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? Para poder ser una puerta más luminosa, más abierta, por así decirlo, Uh-huh. y empezar también a ser más magnético, porque el ascendente también nos dice qué tan magnético eres. La luna es el elemento principal, pero la luna muchas veces se percibe después de un tiempo, porque para que yo le muestre a alguien cómo siento, pasa un tiempo. No me voy a vulnerar con cualquier persona. Ya quien ha tomado sesiones conmigo conoce a Isamar y que es muy comunicadora y que es buena traduciendo y también sintiendo, empatizando. Pero hay personas que si les toma más tiempo poder sacar esa parte sensible, porque es como una joya, es como, a ver, mi corazoncito yo lo guardo. Entonces eso es súper importante. Y ya nada más así como para que se queden picados, porque sí creo que la astrología da para un chorro de cosas, y no sé si hay otras preguntas, pero esta me parece algo hermoso. Con la astrología también podemos ver cómo es el tipo de proyecto que tú quieres lanzar. Por ejemplo, hay proyectos muy agua, hay proyectos muy tierra, proyectos muy aire, y para cada tipo de proyecto hay estrategias diferentes. O sea, no es lo mismo si tú vas a vender un curso o si estás vendiendo consultas a que si estás vendiendo ejercicio. Entonces, hay una forma de descifrar o de codificar todo eso y entonces entender las estrategias para vender, para comunicar, para promocionar, para conectar con el público. Y justamente Mercurio también es un planeta súper importante. Si tú no conoces cómo comunicas, si tú no sabes en dónde puedes mejorar esa voz, ese canal, literalmente puedes tener el mejor proyecto, pero no lo sabes transmitir. Mercurio es el planeta que es el comerciante, que es el comunicador. Si no lo ocupas, bye. Qué interesante, Mar. O sea, digo, información es poder, nos expande nuestros puntos de vista. En mi opinión, mientras más perspectivas podamos tener, mejor. Mientras más ángulos de algo podamos conocer y reconocer, mejor, podemos tomar mejores decisiones. Y creo que la aproximación a este tema de la astrología para negocios, para el propósito, para la vocación, para crecer, para la abundancia, para construir un patrimonio, es valiosísimo. O sea, creo que si hay personas que nos están viendo o escuchando que se sienten un poco perdidas, quieren entender mejor su propósito, su vocación, misiones de vida, cómo puede operar en pro de construir algo que le funcione para el estilo de vida que quiere tener,
puede ir a verse contigo, Mar, y explorar con curiosidad y con mente abierta la información que está ahí para ver qué resuena y a partir de esa información crear o modificar lo que haga falta para crear nuevas realidades, que es lo más bonito, es el superpoder que siento que tenemos en esta vida, la capacidad de crear nuevas realidades. Así que, Mar, gracias por compartir toda esta información tan valiosa, gracias por todo lo que haces. Me encanta ver cómo alimentas a tu comunidad, soy parte de ella, súper fan, y gracias por aceptar. Igual de lo que haces. Hermosa, gracias por aceptar la invitación a Seres Magnéticos Podcast. Gracias de verdad, Val, ha sido un placer. Se me ha pasado súper rápido, ¿no? De verdad, sí. Así se siente cuando vives tu propósito de vida. Creo que las dos lo estamos viviendo y por eso se siente tan rico, tan fluido, tan abrazador. Y sí, invitar a las personas a que vengan, a que descubran su propia configuración, sus propias estrategias para fluir en la vida, que entiendan la energía de sus negocios desde esta forma más holística, porque también podemos ver si te conviene más hacer un proyecto solo, si te conviene tener un proyecto más en sociedad. No hablamos de Júpiter, pero Júpiter es el planeta de la abundancia. Entonces tú activas a tu Júpiter en tu carta astral y es como funciona un poco parecido o es de la naturaleza de la casa 2. Tú tocas a Júpiter y entonces se abre ese chorro de dinero. Amamos, ¿no? Y que tiene a que ver Júpiter. Ahí, sí. Júpiter, así, me encanta. Sí. Amo. Sí. Entonces hay un chorro ahí y de verdad muchas gracias, muchas gracias, Val. Yo también me encanta todo lo que haces. Eres inspiración, eres ejemplo. Bella, gracias, me honra muchísimo y gracias a todas las personas que están viendo y escuchando. Gracias por su presencia, por estar aquí. Ya saben que estamos ahora en YouTube. Pueden suscribirse al canal, pueden comentar, dejar sus likes, también sus estrellas en Spotify y Apple Podcast. Y pueden descargar la guía gratuita para hacer trabajo de sombra. Está el link en el texto que acompaña a este episodio. Les mando muchísimo amor desde Astro Studio, aquí en Miami, y nos vemos y escuchamos en un próximo episodio.